El niño que el diablo dejó volver. La primera vez que el pueblo escuchó llorar a un niño debajo de la iglesia, nadie bajó a mirar. No por falta de valor, sino porque todos sabían que, en Pueblo Oscuro, cuando un niño lloraba después de la medianoche, no era un niño. Era una advertencia. Pueblo Oscuro no figuraba en los mapas. Estaba escondido entre cerros secos, quebradas negras y caminos de tierra que parecían tragarse las huellas de quien pasaba. De día, el pueblo era silencioso, pobre y antiguo. Las casas tenían techos hundidos, puertas de madera torcida y ventanas que siempre parecían observar desde adentro. Pero de noche, el pueblo cambiaba. El viento golpeaba como si alguien rascara las paredes. Los perros se escondían debajo de las camas. Las gallinas amanecían muertas sin una sola herida. Y en la plaza, justo frente a la iglesia vieja, se escuchaban pasos. Pasos lentos, pasos pesados, como de alguien que arrastraba los pies, aunque nadie estuviera caminando. Los abuelos del pueblo decían que eso no era cosa de almas, tampoco de fantasmas. Era algo más antiguo, algo que no venía a asustar, venía a cobrar. En una casa al final del camino vivían don Jacinto, doña Eulalia y su nieto Mateo, un niño de 8 años, delgado, callado, con ojos demasiado serios para su edad. Mateo no tenía padres. Su madre había muerto cuando él tenía 2 años. Su padre se fue una madrugada a trabajar lejos y jamás regresó. Algunos decían que había cruzado el cerro, otros que el cerro lo había cruzado a él. Desde entonces, Mateo dormía en la misma habitación que sus abuelos. No porque tuviera miedo de la oscuridad, sino porque la oscuridad parecía tenerle miedo a él. Cada noche, antes de dormir, doña Eulalia le hacía una cruz en la frente con aceite bendito. «No mires por la ventana después de las 12», le decía. «¿Por qué, abuela? ¿Por qué hay cosas que solo pueden entrar si tú las invitas?» Mateo nunca entendió esa frase, hasta la noche en que alguien tocó la puerta. Fueron 3 golpes, secos, lentos. Toc, toc, toc. Don Jacinto despertó primero. Abrió los ojos, pero no se movió. Había vivido 76 años en Pueblo Oscuro y sabía distinguir entre un vecino y una desgracia. Toc, toc, toc. Doña Eulalia apretó el rosario contra su pecho. Mateo se sentó en la cama. «Abuelo, ¿quién es?». Don Jacinto levantó un dedo y le pidió silencio. Entonces se escuchó una voz desde afuera. «Jacinto». Era una voz de hombre, pero no sonaba humana. Parecía salir de una garganta seca, como si alguien hablara con tierra dentro de la boca. «Jacinto, abre, hace frío». Doña Eulalia empezó a rezar en voz baja. Don Jacinto se levantó despacio, tomó el machete que guardaba detrás de la puerta y caminó hasta la sala. El piso crujía bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó. Del otro lado, la voz respondió: «Alguien que viene por lo que le deben». Don Jacinto dejó de respirar. Doña Eulalia, desde la habitación, soltó un sollozo pequeño. Mateo no entendía nada. Solo miraba a sus abuelos con el corazón golpeándole el pecho. «Aquí no se le debe nada a nadie», dijo don Jacinto. La voz rió. No fue una risa fuerte. Fue peor. Fue una risa suave, tranquila, como la de alguien que sabe que ya ganó. «Tu mujer sí sabe». Doña Eulalia se tapó la boca con ambas manos. Mateo la miró. «Abuela». Ella no contestó. Afuera el viento se detuvo de golpe. Los grillos callaron. Los perros dejaron de gemir. Todo el pueblo quedó mudo. Entonces la voz dijo: «Hace 9 años, Eulalia pidió un milagro. Yo vine, yo escuché, yo respondí». Don Jacinto cerró los ojos. Mateo miró a su abuela. «¿Qué milagro?». Doña Eulalia empezó a llorar. Y esa noche, por primera vez, Mateo supo la verdad. Cuando su madre estaba embarazada, el niño venía muerto en el vientre. El médico del pueblo dijo que no había nada que hacer. Doña Eulalia, desesperada, subió sola al Cerro de las Cruces. Pero no fue a rezarle a Dios.
Fue a gritarle a quien escuchara. Pidió que el niño viviera. Pidió que respirara. Pidió que naciera aunque fuera a cambio de su propia alma. Pero algo respondió desde la quebrada. Algo que no pidió el alma de la vieja. Pidió tiempo. 8 años, dijo la voz aquella noche en el cerro. El niño vivirá 8 años. Después vendré a verlo. Doña Eulalia aceptó, porque pensó que era un sueño, porque pensó que el dolor la había vuelto loca, porque una abuela desesperada no piensa en consecuencias. Mateo nació respirando, y durante 8 años nadie volvió a hablar del pacto. Hasta esa noche. Toc, toc, toc. El niño ya cumplió 8, dijo la voz detrás de la puerta. No vengo a llevármelo todavía, solo vengo a conocerlo. Don Jacinto apretó el machete. ¡Lárgate! La madera de la puerta empezó a ponerse negra desde abajo, como si el frío la estuviera quemando. No puedes echar a quien fue invitado. Doña Eulalia se arrastró hasta Mateo y lo abrazó. No lo mires, hijo, no escuches nada. Pero Mateo ya escuchaba, y la voz ahora le hablaba a él. Mateo. El niño sintió que su nombre no entraba por sus oídos, sino por dentro de su cabeza. Mateo, ven. La puerta se abrió sola, no de golpe, lentamente, como si alguien invisible empujara desde afuera con paciencia. En el umbral apareció un hombre alto, demasiado alto para pasar sin agacharse. Vestía un saco negro lleno de polvo. Sus botas estaban cubiertas de barro seco, aunque hacía meses que no llovía. Tenía un sombrero viejo que le cubría la cara. Pero lo peor no era su ropa. Lo peor eran sus pies. No eran pies, eran pezuñas. Don Jacinto levantó el machete, pero el hombre ni siquiera lo miró. «Guarda eso, viejo. Con hierro no se corta una deuda». Doña Eulalia gritó. «¡No te lo lleves!». El hombre levantó lentamente la cabeza. Debajo del sombrero no había ojos normales. Había 2 brasas pequeñas, rojas, quietas. «No he venido a llevarlo», dijo. «Todavía». Mateo, paralizado, vio que el hombre sonreía. Y esa sonrisa no tenía burla. Tenía hambre. El diablo entró a la casa como quien vuelve a un lugar conocido. La lámpara de querosín se apagó. Las paredes empezaron a sudar humedad. El santo colgado sobre la puerta cayó al suelo con la cara partida. Don Jacinto se puso delante del niño. «Si quieres algo, llévame a mí». El diablo lo miró por fin. «Tú ya estás muy gastado». Luego miró a Eulalia. «Y tú ya me diste lo que quería». La vieja cayó de rodillas. «Yo no sabía». «Sí sabías», respondió él. «Todos saben cuando me llaman. Lo que pasa es que después fingen que no». Mateo empezó a llorar en silencio. El diablo se agachó frente a él. Su olor era insoportable. Tierra mojada, carne podrida y humo viejo. «No llores, Mateo. Yo te regalé la vida». «Dios me dio la vida», susurró el niño. Por primera vez el diablo dejó de sonreír. La casa entera tembló. «¿Dios?», preguntó. Dios miró. «Tu abuela rogó». Yo respondí. Sacó una pequeña campana de su saco. Era negra, oxidada, con una cuerda hecha de algo que parecía cabello humano. «Cuando escuches esto, vas a venir conmigo». La agitó una sola vez. Tin. El sonido fue pequeño, casi delicado, pero Mateo sintió que algo se le enterraba en el pecho. Después el diablo se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir dijo: «Mañana, cuando caiga la noche, el pueblo va a recordar por qué cerraba sus puertas temprano». Y se fue. La puerta quedó abierta. Afuera, todos los perros del pueblo comenzaron a aullar al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Pueblo Oscuro amaneció distinto. No había sol. El cielo estaba gris, aunque no había nubes. El aire olía a vela apagada. En la plaza, la campana de la iglesia apareció colgando al revés. Nadie quiso tocarla. Los vecinos se encerraron. Las mujeres taparon los espejos. Los hombres marcaron cruces con cal en las puertas.
Los niños fueron escondidos debajo de las camas o dentro de baúles de ropa. Todos sabían lo que pasaría, pero nadie fue a ayudar a Mateo, porque en los pueblos oscuros el miedo pesa más que la compasión. Don Jacinto y doña Eulalia llevaron al niño a la iglesia. El padre Anselmo, un cura viejo que ya casi no hablaba, los recibió temblando. Cuando vio a Mateo, se santiguó. «Ese niño huele a cerro», murmuró. «Padre, ayúdenos», suplicó Eulalia. «Viene por él». El cura cerró la puerta de la iglesia y llevó al niño hasta el altar. No debieron hacer tratos con lo que vive debajo del pueblo. Don Jacinto se enfureció. «No vinimos para que nos juzgue». El padre Anselmo miró hacia el piso. «No lo digo por ella, lo digo por todos». Entonces contó lo que nadie se atrevía a recordar. Pueblo Oscuro no se llamaba así antes. Antes tenía otro nombre, un nombre bonito, un nombre que se borró de las partidas, de los mapas y de las lápidas. Muchos años atrás, cuando llegó una peste y los niños empezaron a morir, los pobladores subieron al cerro e hicieron una promesa. Si la enfermedad se iba, entregarían cada cierto tiempo al niño nacido bajo la luna negra. La peste desapareció, pero el pacto quedó. Durante generaciones, cada familia fingió que no sabía nada. Cada abuelo le contó a su nieto una parte de la historia, pero nunca completa. Cada madre cerró la ventana cuando escuchaba la campana en la noche. Y cada cierto tiempo, un niño desaparecía. No se lo tragaba el río, no se perdía en el monte, no huía. El diablo venía por él. Mateo escuchó todo sin llorar. «Entonces yo soy el niño», dijo. Nadie contestó. El silencio fue la respuesta. Esa tarde, el padre Anselmo preparó un círculo de sal alrededor del altar. Puso velas benditas, agua, rosarios y una Biblia vieja con páginas amarillas. «Esta noche no deben dormir», les advirtió. «Si el niño escucha la campana y camina, no lo sujeten con fuerza. Háblenle, recuérdenle quién es. El diablo no se lleva primero el cuerpo, se lleva la voluntad». Cuando cayó la noche, Pueblo Oscuro quedó muerto. Ni una luz, ni una voz, ni una puerta abierta. La iglesia crujía con el viento. Las velas ardían con llamas pequeñas, casi azules. Mateo estaba sentado junto al altar, abrazando las rodillas. Su abuela le acariciaba el cabello. «Perdóname, hijo», repetía ella. «Perdóname». Mateo la miró. «¿Tú querías que yo viviera? Más que nada en este mundo. Entonces no llores». A las 12 la campana sonó. Tin. No era la campana grande de la iglesia, era la campanita negra. Sonaba desde afuera. Tin. Mateo levantó la cabeza. «Me está llamando». Don Jacinto se puso frente a la puerta. Tin. Las velas se apagaron una por una. El padre Anselmo empezó a rezar en latín, pero su voz se quebraba. Tin. Mateo se puso de pie. Su abuela lo sujetó del brazo. «No vayas. Tengo que ir». «No, mi amor, no tienes que ir». Pero el niño ya no miraba a su abuela, miraba la puerta. Afuera, una sombra enorme cubrió los vitrales. El diablo habló desde la plaza. «Mateo, sal, no hagas que entre». El padre Anselmo gritó: «Esta casa es de Dios». La risa del diablo retumbó en todo el pueblo. «Padre, tú y yo sabemos que este pueblo hace años no es de Dios». La puerta de la iglesia empezó a doblarse hacia adentro. Los clavos salieron disparados. La madera se abrió como si estuviera viva. Y ahí estaba él, más alto que la noche, con el sombrero negro, con los ojos rojos, con la campana en la mano. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él estaban los niños desaparecidos, decenas, pálidos, callados, con los pies descalzos llenos de tierra. No parecían muertos. Eso era lo peor. Parecían esperando. Mateo los vio y entendió algo terrible. El diablo no se llevaba a los niños para matarlos. Se los llevaba para que nunca dejaran de tener miedo. Doña Eulalia gritó al ver a una niña entre ellos. Rosa era su hermana menor.
Desaparecida hacía 50 años. Seguía teniendo 7. La niña levantó la mano. No saludó. Solo señaló a Mateo. El diablo entró. El círculo de sal empezó a humear. Se acabó el plazo. Don Jacinto se lanzó con el machete, pero el diablo apenas movió una mano. El viejo salió disparado contra una banca y cayó al suelo, sin aire. Mateo gritó: «¡Abuelo!». El diablo sonrió: «Ven conmigo y lo dejo vivir». Doña Eulalia abrazó al niño con todas sus fuerzas. «No». El diablo se acercó a ella. «Tú hiciste el trato. Entonces, llévame a mí. No quiero una vida vieja, quiero lo prometido». Mateo miró a su abuelo tirado en el piso. Miró a su abuela destruida. Miró al cura rezando con lágrimas. Miró a los niños detrás del diablo y entonces preguntó: «Si voy contigo, ¿ellos vuelven?». El diablo inclinó la cabeza. «No». «¿Mi abuelo vive?». «Quizá». «¿Mi abuela descansa?». «Nunca». Mateo respiró hondo. «Entonces no me conviene». El diablo dejó de sonreír. Algo cambió. La iglesia entera se volvió helada. «No estás en posición de negociar, niño». Mateo dio un paso hacia él. «Tú dijiste que me regalaste la vida, pero si fue un regalo, ya es mío». Doña Eulalia lo miró aterrada. El padre Anselmo dejó de rezar. El diablo apretó la campana. «Tu abuela me la prometió». «Mi abuela no era dueña de mí». Durante un segundo, el silencio fue tan profundo que se escuchó gotear la cera de las velas apagadas. Los niños detrás del diablo levantaron la cabeza, uno por uno, como si aquellas palabras hubieran abierto una puerta. El diablo rugió, no como animal, como montaña partiéndose. Las ventanas explotaron hacia adentro, las bancas se movieron solas, la cruz del altar comenzó a temblar. «Tú eres mío». Mateo gritó con todas sus fuerzas: «¡No!». Y en ese instante la campana negra se rajó. Una grieta mínima, pero suficiente. Los niños desaparecidos empezaron a llorar. No de miedo. El diablo miró la campana rota con una furia imposible. Luego miró a doña Eulalia. «Esto no termina aquí». La vieja, temblando, se puso de pie. Por primera vez en años no se escondió. «No, termina conmigo». Antes de que alguien pudiera detenerla, doña Eulalia tomó la campana negra del suelo. La cuerda se le pegó a la mano como si tuviera dientes. Su piel empezó a ponerse oscura, pero ella no la soltó. «Eulalia», gritó Jacinto desde el suelo. Ella miró a Mateo. «Vive, hijo». Luego corrió hacia la puerta lateral de la iglesia, la que bajaba a la cripta. El diablo la siguió. No caminó. Se deslizó detrás de ella como una sombra enorme. Mateo quiso correr, pero su abuelo lo sostuvo. «No mires». Pero Mateo miró. Vio a su abuela bajar los escalones con la campana en la mano. Vio al diablo inclinarse para entrar detrás de ella. Vio cómo la oscuridad de la cripta subía como humo. Y escuchó a doña Eulalia gritar una última oración. No fue larga, no fue bonita, fue una súplica rota. Luego, la puerta de la cripta se cerró sola. La iglesia tembló. Debajo del piso se escucharon golpes, uñas, gritos. La campana sonó una última vez. Tin. Y después, nada. Amaneció. Por primera vez en años, el sol entró a Pueblo Oscuro. Las cruces de cal seguían en las puertas. Los espejos seguían tapados. Los vecinos salieron lentamente, avergonzados, sin atreverse a mirar a Mateo. La cripta de la iglesia fue sellada con ladrillo, cal y 3 cruces de hierro. Doña Eulalia nunca apareció. El padre Anselmo dijo que se había sacrificado para romper el pacto. Don Jacinto no volvió a hablar de esa noche. Mateo creció. Se fue del pueblo cuando cumplió 15 años. Nunca regresó. Estudió lejos, trabajó lejos, vivió lejos. Intentó olvidar el olor a tierra mojada, la campana negra, los niños pálidos frente a la iglesia. Pero hay cosas que no se olvidan, solo esperan.
40 años después, Mateo volvió a Pueblo Oscuro para enterrar a su abuelo. El pueblo estaba casi vacío, las casas se caían, la iglesia seguía cerrada, la plaza estaba cubierta de polvo. Después del entierro, Mateo caminó hasta la vieja casa de sus abuelos. Todo estaba igual: la cama, el rosario, el santo partido, la puerta marcada por el fuego negro. Esa noche, mientras recogía las pocas cosas de don Jacinto, encontró una carta debajo de una tabla del piso. Era de su abuelo. Decía: Mateo, si vuelves y escuchas la campana, no respondas. Tu abuela no lo venció, solo lo encerró. Y los pactos viejos no mueren, cambian de nombre. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Entonces escuchó algo afuera. 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Se quedó inmóvil. Toc, toc, toc. Una voz vieja, dulce y quebrada habló desde el otro lado. Mateo, era la voz de su abuela. Hijo, abre, hace frío. Mateo cerró los ojos, apretó la carta contra su pecho y desde la iglesia abandonada, muy lejos, sonó una campana pequeña. Tin. Dicen que, desde esa noche, nadie volvió a ver a Mateo. Pero en Pueblo Oscuro, cuando el viento baja del cerro, algunos aseguran escuchar a una anciana cantándole a un niño debajo de la iglesia. Y si uno se acerca demasiado a la puerta sellada de la cripta, puede oír una voz de hombre susurrando desde el fondo. No hice nada malo. Solo vine a cobrar lo que me prometieron. Y así termina esta historia con la presencia del diablo en una casa humilde. Te invito a seguirme para darte historias urbanas que pasan en los pueblos olvidados. Déjame saber tu opinión abajo. Nos vemos en el siguiente video.